para que tuviera elementos, digamos los elementos que ustedes como desarrolladores van a requerir, digamos, con mayor constancia. Eh, es un curso de matemáticas, ya les voy a contar pues como un poquito de la temática. Vamos a hablar también de la forma de evaluación y vamos a tener pues como nuestro primer encuentro. Eh, bueno, vámonos un poquito a la temática, les comparto por acá. Entonces, esta primera semana vamos a tener todo el tema de aritmética básica. Vamos a mirar que los temas, digamos, eh, son, no son complejos. Vamos a hablar, por ejemplo, de conjuntos numéricos, desde naturales hasta reales. Vamos a hablar de sistemas numéricos, binario, octal, hexadecimal, decimal, etcétera. Esta parte para mí es por cultura general más que por una necesidad que ustedes tengan grande, ¿cierto? Porque aunque sabemos que estas máquinas operan en binario, ustedes no van a llegar pues al nivel de binario pues de desarrollo, no, eso es para otras, digamos, para otras ramas realmente. Pero sí es bueno saber que esto funciona en binarios, que por ejemplo cuando usamos un if, lo que está haciendo el sistema es un falso y verdadero, un 0 o un uno, ¿cierto? Entonces ya sabemos que él está manejando binarios ahí. Por ejemplo, hexadecimal, ¿para qué me sirve? Los logins, los passwords, están encriptados en hexadecimal, ¿cierto? Entonces cuando ustedes en la consola más adelante que estén programando una base de datos vean una cadena de caracteres hexadecimal, ustedes dicen, ah bueno, sí, me está encriptando bien, ¿cierto? Pero es más por saber cómo son, cómo se ven, ¿sí? Más que el hecho de que yo sepa pasar un número normal a binario, pues no es realmente como la razón de ser de ese conocimiento, ¿cierto? Pero sí saber que eso existe, cómo existe y cómo funciona. De ahí vamos a hablar un poquito también hoy de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, etcétera. Sus propiedades, esas son las que más me interesan. Yo sé que ustedes manejan varias operaciones básicas, pero me importa mucho es el tema de las propiedades. Porque ustedes como desarrolladores van a utilizar bastante las propiedades de las matemáticas sin querer queriendo, pues sin darse cuenta, las van a usar constantemente. Vamos a ver también el tema de signos de agrupación, ¿cierto? Todo este tema de signos de agrupación, operación con signos de agrupación, porque para que ustedes vean cómo funciona, cómo estas máquinas operan, ¿cierto? Estas máquinas operan generalmente con todas estas directrices de los signos de agrupación, de adentro hacia afuera. Eh, bueno, ustedes van a anotarlo. También cuando empecemos a usar, digamos, ciclos anidados, condicionales anidados, van a ver que el tema de la agrupación es muy importante tenerla clara para saber cómo la máquina está pensando. También vamos a hablar un poquito de monomios, polinomios, vamos a ver un poquito de geometría, todo muy básico. Vamos a hablar un poco de sistemas de ecuaciones lineales, muy importante para la solución de ecuaciones. Vamos a hablar de las formas como se solucionan los sistemas de ecuaciones lineales. El nombre es más asustador de lo que es. Realmente los sistemas de ecuaciones lineales son ecuaciones cuyas variables están en el primer grado, ¿cierto? No son ni al cuadrado, ni a la 3, ni a la 2, no, son en el primer grado. En este tema de sistemas de ecuaciones lineales vamos a ver también después vectores y matrices. Muy importante cuando empiecen ustedes a ver tuplas, vectores, matrices en sus lenguajes de programación. Esto digamos como que les va a abrir un poquito la mente de cómo es que está funcionando eso en la máquina, ¿cierto? Por otros lados, tenemos también
Por otro lado, vamos a ver entonces ya teoría de conjuntos. Aquí está. Vamos a ver un poquito de teoría de conjuntos, súper importante. No sé si ustedes vayan a ver Python, me imagino, creería yo que sí. Es un lenguaje tan fuerte ahora y tan de moda. Python trabaja con conjuntos y digamos como que lo interesante acá es que la teoría de conjuntos como que nos va a abrir un poquito la mente a la hora que veamos conjuntos en Python, que aunque no los veamos gráficamente igual, los vamos, sí tienen relaciones de contenencia, de pertenencia, de unión, ¿cierto? De intersección, sí tiene sintaxis de ese orden, entonces es interesante verlo y que lo tengan claro. Vamos a ver un poquito de estadística y vamos a ver todo lo que, pues un poco de álgebra de Boolean, que es el álgebra de tablas de verdad. No sé si las recuerdan del colegio, ¿cierto? Lo que más nos interesa del álgebra de Boolean es que ustedes sepan reconocer una sintaxis, qué significa, ¿cierto? ¿Qué significa una negación, un entonces, un sí, un y, un no, ¿sí? Porque todo eso nos sirve mucho a la hora de generar sintaxis para la parte del código de decisiones lógicas, los if, ¿cierto? Lo que llamamos los sí y los no. Entonces, básicamente este es el tema. Con respecto a la evaluación, ¿sí? La forma como vamos a trabajar, pues que definimos mi compañero y yo, fue que vamos a, bueno, nosotros les vamos a montar estas guías, también estas hojas de trabajo, ¿sí? Y en la evaluación vamos a tener, digamos, como tres componentes, básicamente. Estos tres componentes son la entrega desarrollada de la actividad de la hoja. En este caso, para esta semana sería la hoja número 1. Profe, qué pena, no te estoy escuchando. Un segundo. Jainer, ¿nos colaboras por favor con el micrófono? Acá, ya lo silencié. Gracias. Bueno, tenemos, como les decía, tenemos en el tema de evaluaciones tres componentes, ¿cierto? Uno son estos entregables, ¿cierto? Estas hojas, por ejemplo, para esta semana sería esta hoja número 1. Para la siguiente semana pues habría una hoja número 2 y así. Entonces básicamente serían 4 entregables acá, 4 hojas de trabajo. La siguiente sería la presentación, el pitch, un pitch matemático, ya les voy a explicar en qué consiste este. Y hay un último entregable que lo estamos definiendo, que es un reto matemático, la justificación de los retos matemáticos, y ese sería como el último entregable. Entonces, básicamente son 5 notas y digamos este se los aclaro en una siguiente sesión, que este tiene un componente diferente, ¿cierto? ¿Qué es este pitch matemático? ¿Alguien de ustedes tiene de pronto idea de qué es un pitch? ¿Cierto? No sé si alguno haya escuchado qué es este término. Si alguien tiene la idea, de pronto nos abre el micrófono, nos cuenta, y si no, igual pues seguimos. Un pitch básicamente es la capacidad de usted vender un producto, venderse a sí mismo, explicar, contar, narrar algo en un tiempo determinado, generalmente en periodos de tiempo cortos. Por ejemplo, en este mundo del software, usted le va a caer a un inversionista y le va a contar su proyecto. Él no te va a regalar 2 horas, no las tienen, y si las tuviera tampoco te las da. Muchas veces es lo que dura
el tiempo de subir en el ascensor del primero al quinto piso. Otras veces es lo que caminan hasta el parqueadero y chao. ¿Sí? Muchas veces te van a dar 5 minutos o te van a dar 10 o te van a dar 15. En ocasiones es posible que te lleguen a dar una hora. Pero un pitch es la capacidad de exponer un tema en un tiempo determinado, por decirlo de alguna forma. Yo esta clase se las puedo exponer en 5 minutos o se las puedo exponer en esta hora 45. ¿Sí? Pues vamos a tomar el tiempo que nos dieron fue hora 45, por lo cual vamos a poder profundizar. Pero cuando el tiempo es corto, debo recortar y obviar cosas y debo ir a lo importante. Entonces, ¿en qué va a consistir este pitch matemático? La idea es que ustedes hagan un pitch en parejas. Si ustedes no lo quieren hacer en parejas, lo quieren hacer solo, no hay ningún problema, es válido. ¿Por qué lo sugiero en parejas? Porque como futuros desarrolladores ustedes van a trabajar en equipo siempre. No hay ningún desarrollo que sea individual. Pues no conozco y siempre uno termina trabajando con alguien en equipo. Ustedes van a hacer una página web, por ejemplo, y por lo menos hay alguien encargado del frontend y otro del backend. Si no es que hay alguien encargado de la arquitectura y etcétera, y hay alguien que es líder de proyecto y etcétera, ¿cierto? Y todo eso va a un Git, y en el Git ustedes tienen que compartir y descargar información y subir su información y trabajar en equipo. No significa que tengan que estar juntos 24 horas al día, significa trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, por eso sugiero el trabajo en equipo, en parejas, para que, digamos, empiecen a desarrollar esa habilidad. Esa es una habilidad blanda, empiecen a desarrollar esa habilidad. Si lo quiere hacer solo, no hay ningún problema tampoco, pero es bueno empezar a soltar esa habilidad blanda. Trabajar en equipo no es fácil, entonces es muy bueno empezar a meter las patas y a seguir intentando. ¿Qué van a hacer los equipos? Yo cada clase les voy a dar 10 minutos a un equipo. Cada clase se va a presentar un solo equipo. Cada equipo tiene sus 10 minutos y en esos 10 minutos nos van a presentar una de dos opciones. La opción número 1 es un reto matemático o algo que tenga que ver con la matemática, algo que nos emocione de la matemática, que nos genere atracción. Un grupo que tuve ahorita me dijo que presentara un reto, entonces yo mañana les dije que les iba a presentar un reto matemático. Entonces también se los presento a ustedes, como para que vean que es un reto matemático. O por ejemplo, si han visto esos memes donde suman un libro más una casa más una florecita y da 30, esos son muy fáciles, pero también es un reto matemático. Entonces, la primera opción es un reto matemático o algo que nos quieran compartir emocionante de la matemática. La matemática es muy amplia y es realmente muy emocionante. La matemática está en todo. Y la opción número 2 es que, digamos, yo cogí el taller y yo dije, yo sé que muchos de ustedes todavía no han cogido lenguajes de programación ni han programado nada, pero pues eso me dijeron ahora. Pero entonces no sé, asumo pues eso, que muchos no han cogido un lenguaje, pero alguno dice, yo lo he cogido y este problema de matemáticas yo quiero tirar unas cuantas líneas y voy a presentárselos a mis compañeros, ¿cierto? Y programó, digamos, un código que resuelve un problema matemático, ¿cierto? Y entonces nosotros, el resto de los compañeros, hacemos de tester. Los testers en el mundo del software son los que tratan de romper código. ¿Qué es romper código? Romper código es probar el código de diferentes maneras y muchas veces de hecho le pagan a gente para eso. Hay unos testers en las empresas que lo que hacen es romper código todo el tiempo, es buscar los errores del código, ¿cierto? Entonces nosotros haríamos de tester, como ver, bueno, vamos a probar con este número a ver si me da el resultado. Alguien, digamos, hizo un código para seleccionar tipos de números, entonces me los va a clasificar en naturales, enteros y reales. Entonces
listo, él hizo ese código y bueno, vamos a meterle entonces números a ver si el código realmente me los clasifica o no, ¿cierto? Digamos que tenemos esas dos opciones. Una, digamos que el que quiera generar una solución de matemáticas con un código, y la otra opción es un tema de un reto matemático. Eso es una nota, ¿cierto? Y tienen 10 minutos para desarrollar la actividad. ¿Por qué? Porque en 10 minutos usted, digamos que no me entró bien, no me abrió el archivo o se me cayó el internet, cualquier otra razón, mientras comparto pantalla y se me fueron 5 y tengo 5 para hablar. Que todo me funcionó perfecto y tengo 10, excelente, tienes 10 minutos para hablar, pero debe ser un tiempo corto donde generes la expectativa y la solución al reto, y nosotros nos encargamos de resolver el reto. ¿Queda claro un poco este tema del pitch matemático? Si alguien tiene alguna duda me cuenta para continuar. Pero una pregunta, ¿cuándo lo vamos a realizar como tal? A partir del próximo lunes se presenta el primer grupo. Cada clase va a haber un grupo, ¿sí? Entonces mañana que yo les presente el mío, ustedes, algún grupo se animará y me dirá, yo quiero ser el del lunes, listo. Y si no, pues no sale nadie, seleccionamos a alguien al azar, eso no pasa nada, ¿cierto? Igual a todos nos tocará, a todos nos va a tocar en algún día, ¿sí? Somos 30, es el grupo más numeroso. Somos 30 y eso, y vamos a tener, bueno, somos 30, son 12 clases, ¿cierto? 3 por 4, 12. Es posible que puedan haber grupos de 3, ¿sí? O para que un par de grupos de 3, si quieren, también se los acepto. O puede que haya un día que tengamos 2 grupos, ¿sí? Como para que nos da la mitad de 30 viene siendo 15 y acá somos 30, viene siendo 15 y tenemos 12 clases, entonces es posible que hayan 3 días con 2 grupos. ¿Listo? O 10 grupos de 10 clases de 3 personas por grupo. También es posible, sí, no hay problema. Si ustedes sería bueno que me vayan, yo mañana les pido para decirle a todos los grupos que me envíen al correo los grupos para poder organizar este tema, porque digamos que en el grupo de la mañana, en un grupo de la tarde pues eran como 8 pelados, entonces es muy fácil, pero acá somos 30, este es más numeroso, entonces acá sí hay que hacer un poquito más de programación. Pero sí, pueden ser 3 grupos de 10 grupos de 3, entonces nos da también el tiempo, o sea, tiempo vamos a tener, no hay problema. Eso sacamos la forma. Listo, entonces nos queda clara esta parte para que arranquemos. Esteban, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si un grupo quiere presentar una aplicación, ¿esa es codificarla en tiempo real o ya tenerla montada? No. Y la traes codificada, sí. No, codificarla en tiempo real no te va a dar, porque 10 minutos para codificar es una hackathon muy brutal de 10 minutos, no. No, la traes codificada y por ejemplo, digamos, es un código que suma los lados de un triángulo, por decir un problema simple. Entonces, digamos que Fabián te va a decir, Jason, vea, yo quiero que el triángulo mida 10 de un lado, 20 del otro y 30 del otro. Entonces el código tiene que ser capaz de hacer eso, ¿cierto? José dijo, bueno, vamos a ver, y ese código, si yo le digo que un lado mide -3, el otro 5 y el otro 6, ahí le rompió el código si no le puso ¿cómo se dice? Un verificador de valores, negativo. que sea negativo, ¿cierto? Entonces es eso, ustedes traen el código ya hecho y nosotros lo probamos, ¿sí? Claro que con el problema establecido, ¿cierto? Porque, bueno, ¿alguna duda más? Sí, señor Esteban. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo en este momento yo tengo Visual Basic, Sí. y yo ahí genero problemas. Ese aplicativo no sirve, o me sirve.
Sí, no hay problema en el lenguaje que usen. Si ustedes lo hacen en VBNet, lo hacen en Python, en Java, no, yo no les voy a pedir código, lenguajes, perdón. Yo no les voy a pedir nada de eso. Yo lo que pido es que nos descresten con algo, que nos cuenten algo relacionado con la matemática, ¿cierto? En esa parte si no me involucro. Como les decía, yo supongo que muchos no han tocado un código, pero uno sabe que hay muchos que sí, ¿cierto? Entonces dejo abierta la ventana para lo que quieran. Listo. Bueno, entonces, ¿alguna duda más? Sí, buenas noches. Sí, Fabio. ¿Cómo te va? Disculpame, Fabio, que no te escucho muy bien. Esteban, buenas noches. Fabio Sí. Parra, ¿qué habla? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escucho mejor. Ah, bueno. Te quería comentar lo siguiente. Pues somos muchos, como dices tú, 30, pero tú has medido si de pronto ya todos tenemos, digamos, o tienen la capacidad de resolver el temario que hacía grandes rasgos tú nos planteas. Lo digo porque, pues, si antes había compañeros que retiraron ahora con toda esta carga de matemáticas, pues la descripción pienso que ahora es más grande. De todas maneras, pues ojalá nos des unas buenas herramientas para tratar de resolver y alcanzar el logro que nos hemos propuesto. Sí, Fabio, no, tranquilo, no. Yo sé que uno al principio de pronto está un poquito nervioso, hay muchas expectativas, pero no. Ustedes tienen que animarse bastante que yo sé que lo sacan adelante. Por ejemplo, yo les decía a un grupo ahora, o sea, ustedes tienen un componente de asistencia, ¿cierto? Y unos componentes evaluativos. Pues para mí, para mi forma pues para la forma que yo he aprendido a ser docente, yo he vivido la docencia por más de 10 años y para mí el punto en que estoy es que yo le descargo a las personas a las que les enseño, les descargo el peso de la nota. O sea, nosotros venimos de un sistema escolar punitivo donde todo es castigo, amenaza y mala nota, ¿cierto? Y en este curso yo quiero que se descarguen de eso. O sea, para mí todos aprobaron ya, para mí ya todos ganaron. Obviamente pues no quiere decir que no van a entregar nada, que no van a volver a clase, no. Cuando digo que ya todos ganaron, es que si usted de este mes, al final del curso me dice, yo aprendí 5 cosas, yo estoy contento. Y habrá otro que me dirá, yo aprendí 10, también me deja igual de contento, porque a mí no me interesa una nota. Yo les monto el archivo y alguien lo puede hacer y se lo pasa a todos. ¿Y de qué me sirve a mí 30 archivos iguales? Pues no, a mí no me interesa eso. A mí me interesa es que usted me diga, yo hice estos 5 puntos del taller y me faltaron 3, ¿qué hacemos ahí? Pues venga, miremos a ver por qué tuve dificultad y te explico los 3 puntos que te faltaron, ¿cierto? O en clase vamos a tener siempre un espacio para resolver dudas. Entonces no se preocupen, descárguense ese tema de la nota. La idea aquí es que disfrutemos, que aprendamos lo que más podamos. Yo soy de la filosofía yo por ejemplo le digo a muchos estudiantes, quítense esa idea de la mente escolar, es una idea de que, a mí para qué me enseñan esto si esto no lo voy a usar en la vida. Falso, esa es la mentira más grande de la vida. Todo lo que nos enseñan nos sirve en la vida. Que no nos sirve hoy no quiere decir que no nos vaya a servir algún día. Todo lo que aprenda usted es ganancia. Entonces para mi forma de ver, de enseñar, a mí lo que me interesa es que usted me diga el último día de este mes, estoy contento si aprendí algo. Ya, con eso ya yo estoy contento. Lo otro lo resolvemos en el camino. Yo les digo, esta es la ficha de esta semana, pero usted esta semana no fue capaz, hablamos, eso no hay ningún problema.
lo dejamos para la otra o sacamos un rato y miramos qué hacemos, pero no. Esto de pronto es asustador cuando yo les digo codifiquen, no, pero mire que les estoy dando la otra opción de tráiganos un reto. No tienen que saberlo, eso es buscar en internet un ratico y lo encuentran. Yo mañana les voy a presentar un reto, ¿cierto? Que por ahí debo tener guardado y lo miramos. No tienen que ser tampoco el reto, yo no estoy buscando que ustedes acá me solucionen, no sé, las ecuaciones más difíciles del planeta, no. Ustedes me van a contar la historia de Euler, bacano, yo se la escucho, la de Gauss, por ejemplo, que cómo encontró las series, se encontraron las series de Gauss, muy bacano, nosotros escuchamos eso, ¿cierto? Pero es eso, es que nos emocionemos con la matemática. Esto, yo les estoy dando muy pocos temas y la matemática es muy amplia y como les decía, no vamos a tocar lo justo y necesario, no vamos a entrar en profundidad en cosas que no sean necesarias. Yo, ¿para qué les voy a poner a hacer 100 ejercicios de convertir palabras o números a binarios o sumas de binarios, multiplicaciones? Eso no nos sirve para nada realmente en lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ser desarrolladores y como desarrolladores vamos a tener unas herramientas que son sencillas, que son básicas y que son necesarias. Ya lo otro lo vamos a ir cogiendo con los días. Van a ver que esto se va fácil, ¿cierto? La idea es que nos emocionemos con la temática. Listo. Bueno, vámonos a empezar el tema. Vamos a hablar un poquito de conjuntos numéricos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conjuntos numéricos, resulta que es que los conjuntos numéricos fueron agrupados, es una forma de agrupar números, ¿sí? Digámoslo de esa manera, es una forma de agrupar números. Y los números se crearon por una necesidad muy básica, porque yo necesitaba contar. Había un pastor por ahí que tenía muchas ovejas y necesitaba contarlas, ¿cierto? Entonces, entonces el pastor, digamos que necesitaba contar y de ahí surgen los números naturales. Los números naturales son muy básicos, son lo que primero todos aprendemos, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Hasta el infinito, ¿cierto? ¿Qué características interesantes de los números naturales? Es que los números naturales tienen un principio, en este caso el 1, pero no tienen un final, ¿sí? Es el infinito, no hay un último número. Algunos dicen que es que el 0 pertenece a los números naturales. Bueno, pues yo no voy a discutir eso, si pertenece o no pertenece, dejémoslo ahí. El 0 es el 0, un número súper importante. Luego resulta que es que este pastor necesitaba también, se le estaban perdiendo las ovejas, el lobo de las comía, yo no sé, y el man se inventó los enteros negativos, ¿cierto? Entonces los enteros negativos van desde el menos infinito hasta el menos 1, ¿cierto? Se los pongo en dirección contraria como para que ustedes la vean fácil, pues en una recta numérica, que la recta numérica tiene el 0, el 1, por acá el más infinito, y acá el menos 1, y y por acá el menos infinito, ¿sí o no? Listo. Entonces ya tenemos los números naturales y tenemos los números enteros negativos, y entonces a este conjunto completo, a este grupo de números, los juntaron en un solo grupo que se llaman los enteros y se representa con la letra Z, ¿sí? Entonces alguien dirá, ¿y este man por qué nos está hablando de esto? Y yo les diré que es que ustedes cuando codifiquen van a encontrar que las variables hay que definirlas entre enteras, flotantes, float, double, ¿cierto? Entonces cuando ustedes vean esas variables, bueno, ¿cuál le voy a asignar, cierto? ¿Qué le voy a asignar? Porque entonces de pronto usted está esperando un resultado entero y le sale un decimal, o está metiendo un decimal en una variable
que es entero. Entonces todo esto es importante tener muy claro cómo son estos conjuntos numéricos. Entonces resulta que no, es que aparece que usted tiene otra nueva necesidad. Usted partió un pan en dos, ¿cierto? Y entonces eso cómo se representa. Eso es un medio. Eso es un medio, que es lo mismo que decir 0.5. Y entonces si yo lo parto en 3 sería un tercio. Sí, es un tercio. Y si usted lo hace en una calculadora, eso le da 0,333 infinito, ¿cierto? Eso se representan también como 0,33 y un arquito. Esto se llama un número decimal periódico infinito. Y estos son números decimales finitos. ¿Por qué? Porque tienen fin, ¿cierto? Y entonces eso también se puede negativo. Claro, se puede tener menos 4/5. Perfecto. Sí, excelente, ¿cierto? Y entonces estos son números. A ver qué nos puede faltar aquí. Bueno, acá les tengo esta pregunta. Este número, vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes consideran que este número es periódico o no? Profe, yo diría que sí, porque es que son 387, 387, 387. Es correcto. Es un número también infinito periódico porque la secuencia se está repitiendo, ¿cierto? Entonces yo lo puedo nombrar como 27,387 y le pongo el arquito. Que por aquí alguien llegó y se encontró este número 4,38 y después empezó 92, 92, 92. También es infinito periódico. Es que ese 38 al principio, ¿qué? No, eso no importa. Desde que haya las condiciones de que sea infinito periódico es que el número no tenga final en su división y haya una secuencia 92, 92, 92, 387, 387, 33333, ¿cierto? Entonces tenemos números fraccionarios, números decimales finitos, infinitos periódicos, y ahí dijeron, estos números los vamos a llamar junto con los otros, junto con todos los otros que tenemos, los vamos a llamar racionales. Estos números los llamaron racionales, ¿sí o no? Y se representan con la letra Q. Estos se llaman racionales. Listo. Y se representan con la letra Q. Entonces yo hago una pregunta. ¿El 2 sería un número racional? Y mi respuesta sería sí, el 2 es un número racional. ¿Es natural? Sí, también es natural. ¿Es entero? Sí, es entero. El hecho de que usted... Las características. ¿Perdón? Cumple con todas las condiciones para ser número racional y entero se y desprende. Sí, señor. Es correcto. Es decir, es como el hecho de que yo sea hombre no quiere decir que no pueda tener, digamos, barba y pueda ser, no sé, ser alto, por decir algo. O sea, si una mujer puede ser mujer de pelo largo y bajita o alta, ¿cierto? O sea, que uno cumpla una característica no lo exime de las otras, ¿cierto? Pero me devuelvo, un medio sería natural. Ya un medio no sería natural. ¿Por qué? Porque para que sea natural tiene que ser positivo y estar completico y está a la mitad. Ya un medio no es natural. Un medio es racional, pero no es natural. ¿Sí? Si yo estoy en un conjunto, en el conjunto más interno, soy el más externo, pero si estoy en el más externo, no podría ser el más interno, por decirlo de alguna forma. Luego aparecen unos números muy famosos. Por ejemplo, tenemos este
seguro más de uno lo va a reconocer. Y solo me sé hasta ahí, no me sé más. El número pi. Ese es el número pi, correcto. El número es el número pi, y hay bibliotecas llenas de libros con la secuencia de pi y no han llegado al último número, no han podido y no han encontrado, y tiene una característica muy interesante, y es que es un número, es infinito, pero a diferencia de estos infinitos no es periódico, no es periódico. ¿Qué significa que no sea me comí como 20 letras. ¿Qué significa que no sea periódico? Que por acá no puede haber un 2, sí, por ahí puede haber un 2, más adelante, no hay problema. Que no sea periódico quiere decir que la secuencia no vuelve a iniciar, ¿sí? O sea, por ahí vi una vez unos libros de pi y eran infinidad, eran muchos libros, y usted no iba a encontrar ningún punto donde la secuencia volvía a iniciar o donde empezara alguna secuencia, como en el caso de este 4, 38, 92, 92. Usted por allá en el, digamos, en el número 100 de pi no encuentra que empiece una secuencia, siempre son números diferentes, todo el tiempo diferentes. Entonces eso hace que sea un número bastante especial y bastante diferente. Por ejemplo, hay muchos, pero vamos a coger un par de ejemplos. Está este, por ejemplo, este de pronto no lo distinguen tan fácil, pero sé que si les digo el nombre, ahí mismo saben quién es. Si es 18, 28, 18. Mire que el 18 se repite, pero no empieza una secuencia de 18, 28, 18, 28, 18, 28, no, no empieza esa secuencia. De ahí para allá hay otros números. Este número es el famoso número de Euler, ¿sí? Y hay más, está raíz de 2, ¿cierto? Que si yo tengo pi medio, pi cuartos, por ejemplo, también sería, sí, porque escoger a pi y dividirla entre 4, y eso no hace que se vuelva finito ni que se vuelva periódico, ¿no? El pi medio está ahí dividido. Entonces resulta que a estos números, si los anteriores eran los racionales, a estos los llamaron los irracionales. Los irracionales. Y los representan, pues los que nos gustan, digamos los puristas, nos gusta la Q con una comita, con un apóstrofe, pero también lo representan con la I mayúscula. No me gusta porque puede confundirse con los imaginarios, pero para gustos hay muchas cosas, ¿cierto? Entonces lo representan con esta Q mayúscula con un apóstrofe, una comita, o con la I mayúscula. Y esos son los irracionales. Entonces llegaron y dijeron, bueno, y entonces unamos estos conjuntos en algo, ¿cierto? Que eso quede como muy unido. ¿Qué pasa cuando yo uno estos dos conjuntos? ¿Qué son? Como hicimos con los enteros. Y definieron que estos son los números reales, ¿sí? Lo que más o menos trabajamos nosotros hoy en día. Nosotros nos movemos en el medio de los reales por lo general. Hasta aquí es lo que necesitamos saber. Digamos que voy a meterles esto como para que lo conozcan, ¿cierto? Aparecen unos números muy particulares, que son las raíces pares de números negativos, ¿sí? Una raíz par negativa no tiene solución dentro de los reales, ¿sí? Dentro de los reales no existe, no hay ningún número que yo lo eleve a un número par y me genere una raíz negativa. Nuevamente note que yo hago énfasis en pares, raíces pares, 2, 4, 6, 8, 10. Raíces impares no tienen problema. Una raíz impar, la raíz impar de la raíz cúbica de menos 8, por ejemplo, sería menos 2, ¿cierto? Ese no tiene ningún problema, pero este sí tiene problema. Esto no está definido. Esto sería como
raíz de menos 1 multiplicado raíz de 8. Y entonces a este de acá, raíz de menos 1, le dieron nombre. La raíz cuadrada de menos 1 lo llamaron el número i, el número imaginario. Y entonces todos los números que estén acá con esas raíces negativas, vamos a borrar a este, que este no tiene que estar haciendo nada ahí, porque este sería real, racional, sería entero, ¿cierto? A estos números los llamaron los imaginarios, ¿cierto? Por ahora les decía yo que a mí no me gusta casi que a los irracionales les pongan la i, sino que es que los imaginarios pues ya los enseñan a nivel de cálculo, pues un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces tenemos que como para finalizar que toda esta parte, aunque lo que nos interesa es hasta los reales, tenemos que cuando unen a los reales con los imaginarios, aquí, Oye, se le fue la voz, no se le escucha. Hola, que cuando mezclan aquí a los reales con los imaginarios, tenemos unos números que son los complejos, la C mayúscula, ¿cierto? Los complejos. Vamos a aumentar este grosor. Los complejos. Y estos complejos son unos números que tienen una parte real y una imaginaria. Por ejemplo, menos 3 más 8i. Eso es un número complejo. Pero esta parte no nos interesa. Nos vamos a quedar solo hasta aquí, de los reales para atrás. Es la parte que nos interesa, ¿cierto? Entonces, esta es la parte más importante para nosotros. Toda la parte real, ¿sí? Lo otro ya lo usan pues en otros ambientes, digamos, más específicos. Listo. Entonces, como yo les decía, acá hay una guía pues, que tiene esta misma información más detallada. Ustedes la pueden ir leyendo. Acá hay unos videos que van a hablar de lo mismo. Es interesante pues para que los vean en su tiempo libre. Tenemos la misma pues la explicación en qué consiste. Y acá nosotros les preparamos un taller, que es digamos uno de los primeros entregables, y bueno, este es el primer punto de ese taller. Simplemente vamos a clasificar los números, ¿sí? Entonces yo les voy a ayudar con esta primera parte. Por ejemplo, este número 32 es un natural, ¿cierto? Es un entero, es un racional y es un real, ¿cierto? Vamos a mirarlo aquí con una grafiquita por si de pronto. Entonces, están los naturales, dentro de los enteros están los naturales, dentro de los racionales están los enteros, acá hay una islita que son los irracionales. Si yo sumo racionales con irracionales tengo los reales, y hay una islita que son los imaginarios, y acá quedan los complejos que son la suma de reales con imaginarios, ¿cierto? Entonces vamos haciendo entre todos este primer pedacito. Por ejemplo, ¿quién se arriesga con el menos 76? ¿Qué creen que sea el menos 76? Profe, ese sigue siendo un número natural. ¿El menos 76? ¿Sería Sí, que No, porque es negativo. Eso, entonces no es natural. Ya sabemos que no es natural porque tiene un menos, ¿cierto? Entonces si es menos y está completico, ya sabemos que es entero, ¿sí o no? ¿Qué más puede ser? Racional, Es racional real, y es real, ¿sí o no? Ya, paremos ahí porque no vamos a pasar de los reales. Listo. Vean que es lo más interesante. Yo sé que aquí van a ver algo que es bacán. Raíz de 36. La raíz de 36. ¿Qué creen que sea? ¿Perdón? ¿Alguien se arriesga? Por el chat lo pueden escribir también.
Profe, es periódico infinito, pero estaría clasificado como... Vamos a mirar despacio. ¿Crees que es real? ¿Con quién estoy hablando? A ver, yo miro. Profe, con Sergio Castaño. Listo. Sí, es real. Es real, porque listo. está dentro de los racionales. Listo. ¿Consideras que sea un número racional? También, profe. Listo. ¿Creerías que es entero o no? No, entero si no es. Ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente a la de Sergio? Profe, sería entero. ¿Por qué? Pues porque es una opinión diferente, ¿cierto? Pero ¿por qué? Entero porque es un número completo. Es un número completo, correcto. Pero ¿por qué número es realmente? Porque decir Porque raíz sigue siendo número par. No. Ya casi porque llegan a la... decir Es seis, un Por el resultado. Perdón. Ok. Es por el resultado. Es correcto, es por el resultado. Porque es 6. Es 6. Entonces resulta que esta raíz de 36 es natural y es entero también. Por el resultado, porque raíz de 36 es 6. Un número se puede representar de muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo representar, por ejemplo, les voy a escribir el 1, ¿sí? Les voy a escribir un 1. Esto es un 1, esperen. Esto es un 1. 5 sobre 5, eso es 1, ¿sí o no? Entonces, que el número no esté en su forma simple, por decirlo de alguna manera, que el número no esté en su forma simple, no quiere decir que no lo sea, ¿cierto? Porque al final la operación te va a dar 1, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, este también, como raíz de 36, 6 por 6, 36, de raíz de 36 es 6, nos va a dar natural, entero, racional y real. Vámonos con este de acá. Por ejemplo, este menos 4 quintos. ¿Qué creen que sea? Racional, ¿no, profe? Es racional, correcto. Sí, si yo cojo 4 y 2, 5, ¿cuánto nos da eso? A ver. Como punto 8 es, si no estoy mal. No me fallan las matemáticas. Y es decimal. Y es decimal, correcto. Entonces 4 sobre 5 es punto 8, entonces es un racional, listo. Y si es racional, pues ya sabemos que es real, ¿cierto? Y como me da decimal, ya sé que no es entero, que no es natural. Y como me dio un decimal finito, que es 0.8, yo ya sé que no es irracional. ¿Sí o no? Hay que ir jugando con eso. Por ejemplo, el menos 24 sextos. Se pueden arriesgar por el chat también. Entero, racional y real. Entero, racional y real. Vamos a verlo. Entonces aquí, ¿quién fue, cierto? Entero, racional y real. Vamos a verificar. La más fácil, real. Sí, todos los números que acá son reales, entonces no hay ningún problema. Ah, no. Por ahí vi uno que no es real. Bueno. Este es real, listo. Es racional, sí, está en forma de fraccionario. Y si yo lo divido, 24 dividido 6 me da casi siempre menos 4. Entonces, como me da menos 4, es entero. Y no es natural porque es negativo, ¿cierto? Entonces sí, perfecto, como dijo él. Miremos este de pi. Este pi medios, ¿qué creen que sea? La primera es que es irracional. Irracional, correcto. Y si es irracional, pues entonces es real, ¿cierto? Y listo, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque cogí un número irracional, lo di por 2, sigue estando un número irracional. Vamos a ver si caen en la trampa de este. ¿Quién se arriesga con este? Les regalo la primera, yo ya sé que es real. Profe, por ser letra no es imaginario. Por ser pi,
pi, no, es pi a la 0. Este es pi a la 0. Ah, ok. ¿Sí? Este es pi a la 0. Pues sería entero. Sería entero, este muchacho se me arriesgó que es entero. ¿Qué más? Yo le creo que es entero. Vamos a encontrar la respuesta. Si es entero, sería racional. Racional. Es racional. Si no es entero, es irracional. Exacto. Entonces, es entero y es racional. Porque él dice que es entero y es racional. Alguien dice que sea irracional. Yo estoy de acuerdo con él. Él dice que es entero, racional y real. Sí, estoy de acuerdo parcialmente con él. Pero le faltó una. Es natural también. Y acá es donde todos dicen ¿cómo? Entonces, y es fácil. Es porque todo número elevado a la 0 siempre da 1. Entonces uno dice, es pi, pero pi es irracional. Sí, pero cuando lo elevaste a la 0, ¡pum!, lo volviste el 1. Lo volviste natural. Entonces, todo número que yo elevo a la 0 siempre da igual a 1. 4.523.608 a la 0, 1. Menos 83.220 a la 0, 1. Siempre, número elevado a la 0, 1. Entonces, por eso, este número se nos vuelve natural, entero, racional y real. Perdón, alguien me hablaba. Es que yo siempre pues he escuchado esa propiedad, por eso mismo lo dije, sino que no entiendo por qué, o sea, qué hace qué significa eso, elevarlo a la 0. Ya vamos a hablar de las propiedades de la potenciación. Ese es uno de los temas de hoy. Pero es esto. Es que tú, a ver cómo lo expresamos sencillo. Digamos, ¿qué es la potencia? Voy a adelantar un poquito el tema, pero bueno. ¿Qué es una potenciación? 2 a la 3 es multiplicar 3 veces al 2, ¿cierto? Entonces, cuando definieron la potenciación, como es una multiplicación, eso tiene una demostración lo más interesante. Dijeron 2 a la 0, como así, y que es 2 a la 0. 0 veces 2 no puede ser 0, ¿cierto? No puede ser 0, es 1. ¿Y por qué es 1? Eso tiene que ver con cuando yo divido con esto, parecido a esto que hicimos acá. Cuando yo divido, me da 1, ¿cierto? Tiene que ver con esta razón. Vamos a quedar con esta razón, ¿cierto? Luego lo vamos a ver con un poquito más de profundidad de por qué es así. Porque es elevar 0 veces el 2, elevarlo 0 veces. Es como si estuviera haciendo una división por el mismo, ¿cierto? Porque si yo quiero saber cuánto es la raíz, empiezo a dividirlo por el mismo, por 2, por 2, por 2, ¿cierto? Es más o menos esa la justificación. ¿Sí? Por ahora, ese es mi problema con la matemática, eso no tiene lógica. No, la tiene toda, lo que pasa es que la demostración es extensa. La matemática tiene esa cuestión, y es que no se cree en nada que no esté demostrado. Cuando hay una materia que se llama geometría euclidiana, cuando nosotros la veíamos, arrancábamos. Entonces ustedes tienen un montón de propiedades de geometría en este momento. Ustedes dicen, los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180. Eso es verdad, pero para llegar a eso, yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaron todo eso, pero desde el punto. Entonces el profesor nos decía, lo único que existe es un punto, y a partir del punto tenemos que crear todo lo otro. Y es un semestre entero creando todas estas cosas. Esto es una demostración. De hecho, alguien puede mostrarnos cómo es esta demostración en el reto matemático, ¿sí? Pero hay cosas que toca creerlas porque ya están demostradas, ¿cierto? Que la demostración está, uno la puede buscar, pero por eso ya se llaman propiedades. Cuando son propiedades es porque ya se demostraron y ya se siguen utilizando, pero yo no puedo asumir cosas que no son, ¿cierto? Por ejemplo, la división por 0, eso no existe, ¿cierto? Eso es un infinito, y eso también tiene su demostración. Yo no puedo dividir nada por 0, ¿sí? En cambio, que si lo divido por 1, pues me va a dar el mismo número. Entonces uno dice, ¿pero por qué?
tiene sus demostracioncitas que digamos que nos irían 3 clases demostrando eso. En este momento hay que hacer un acto de fe con que todo número elevado a la 0 es 1, ¿sí? Voy a tratar vale, profe, gracias. de traerles, voy a tratar de traerles la demostracioncita, pero sí, todo esto tiene que estar demostrado. No hay cosas que yo les vaya a decir que no existen. De hecho, ahora con el tema de los computadores cuánticos y con el tema de la expansión del universo, ya la física cuántica, eso es un tema que nos rompe con muchas cosas que ya hemos demostrado. Por ejemplo, pensábamos que la luz viaja en línea recta, ¿no? Ya esta gente está diciendo que no, que es que eso va en línea, en curva. Y no, ¿cómo así? No, es que la física que nosotros usamos es una física, digamos, a nivel de la Tierra, que es un espacio muy pequeño, pero a nivel del universo se ve diferente. Pero eso ya pues... Es decir, si yo hago esta línea curva, si yo hago esta línea curva y la veo desde lejos en el universo, la veo curva. Pero si la veo aquí a nivel microscópico en la Tierra, la veo recta, ¿cierto? Entonces, pero no, pues son cosas que van evolucionando. Mire lo que hablamos ahorita al principio. Empezamos contando ovejas y ya estamos diciendo que cualquier número elevado a la 0 da 1, ¿cierto? Entonces la matemática va evolucionando como todo, ¿cierto? Bueno, acá ya hicimos la mitad de este punto, ya la otra mitad se los dejo a ustedes. El segundo punto simplemente es coger estos números, eso lo pueden hacer incluso con una calculadora y cuadrarlos, ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Como para que tengan la noción de las dimensiones, para ir de menor a mayor. Y lo que siguen son unos problemas. Estos problemas son fáciles, son sencillos, son problemas de 1, 2, 3 minutos. Claro que cada uno tiene su tiempo, ¿cierto? El tiempo de uno no es el tiempo del otro y cada uno, digamos que si uno lo hace en 1 minuto, el otro lo puede hacer en 5 y no sabe más el que lo hizo en 1 minuto que el que lo hizo en 5, ¿cierto? Son iguales, saben lo mismo, lo que pasa es que los procesos son diferentes. ¿Por qué casi todo está en términos de problemas? Es muy poco lo que está en términos de operación. Porque ustedes como desarrolladores van a hacer esto. Todo el tiempo van a estar extrayendo información de un requerimiento. A ustedes les llega un cliente y les dice, vea, yo necesito que me desarrolle un software que haga esto, esto y esto. Él les dio la operación, les dijo que me calcule la nómina del mes, pero que si mi vendedor vende más de 100 millones, entonces dele comisión del 2%, pero si vende menos de 100 millones, no le dé comisión. ¿Qué hay que hacer ahí? Extraer información de esa narrativa que te está dando el cliente. El cliente no te va a dar las operaciones, el cliente te da una narrativa y usted tiene que ser capaz de extraer esa información. Ustedes constantemente ven en las películas que los desarrolladores de software son los manes por allá a oscuras en una pieza con una chompa puesta, tirando código 24 horas, dándole al teclado todo el día. Y eso no es verdad. Los desarrolladores, ustedes lo van a escuchar 1000 veces en este proceso. Los desarrolladores lo que pasan más, el 80% del tiempo es leyendo código, leyendo requerimientos, leyendo códigos de otras personas, leyendo su propio código, y 20% del tiempo escribiendo en el teclado, ¿sí? Entonces, o rayando en papel, les toca rayar mucho en papel. Entonces, casi todas las actividades que le estamos poniendo son así, problemas, para que sean capaces, empiecen a trabajar la mente en extracción de elementos de un requerimiento, ¿cierto? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, vamos a empezar con una última parte, la segunda parte de la clase, fácil, y yo creo que todos la tienen clara, que es lo que es suma, resta, multiplicación. Sí, dime. ¿Esos ejercicios los vas a enviar al correo o cómo va a ser? Sí, todos se los voy a subir al Drive. Lo que pasa es que hoy hubo un problema con tema de permisos
en el Drive. Entonces los subo, pero no los habilita, no están habilitados. Ya que mañana ya están ahí para que ustedes los puedan extraer, ¿sí? Ese problemita lo tengo que resolver ahorita, porque incluso ahorita les voy a pedir un favor con la asistencia, porque tampoco me está permitiendo generar asistencia, entonces la vamos a generar de otra manera por lo mismo. Pero sí, todo lo que ustedes necesiten, todo se los voy a ir subiendo ahí al Drive. Listo. Bueno, esta segunda parte, suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, radicación, división por el módulo, ¿cierto? A dividido B, son operaciones básicas que yo sé que todos saben en mayor o menor medida, de una u otra forma diferente. O sea, el que está aquí sabe sumar, y si sabe sumar, sabe hacer todo lo que hay ahí, ¿sí? Al final todo se reduce a una suma. Alguien me dice, ¿cómo así que todo se reduce a una suma si esto es una resta? Y yo, sí, eso se llama resta, pero yo le digo que esa resta es la suma de un número natural con un número entero negativo. Ah, sí, señor, tiene razón, eso también se reduce a ser suma. Entonces, ¿sabe restar? Sí, si yo sé sumar, sé restar. Si yo sé, que una multiplicación, lo mismo, 2 por 4 significa multiplicar dos veces, sumar dos veces el 4. Sí, las multiplicaciones están fundamentadas en la suma. Tiene toda la razón, es una suma abreviada. Que también es lo mismo que decir 4 veces la suma del 2, ¿cierto? Pues 4. Claro. Y entonces alguien dice, y la división, ahí sí lo corché. Yo, no, mira, si tú vas a dividir 5 dividido 4, pues lo que tienes es lo mismo que decir 5 multiplicado por un cuarto, y si una multiplicación que dijimos que era una suma. Todo está fundamentado en la suma. Lo mismo la exponenciación. 8 a la 3 es multiplicar 3 veces 8, ¿cierto? Entonces, a una mayor o menor velocidad, todo termina siendo una suma, ¿sí? Entonces, sí, no le tenemos que tener miedo a esto. Esto todos lo sabemos hacer, y no les estamos pidiendo aquí cálculo mental, el calculista más rápido del mundo, no, saberlo hacer, porque muchas veces nos toca hacer pruebas de escritorio a mano, ¿sí? A veces nos toca hacerlas a mano, y es importante poderlas hacer, porque nosotros decimos, pero ¿por qué el código no me funciona? Y cuando usted lo hace en el papel, claro, acá estoy poniendo un menos donde no es, un paréntesis donde no es, ahí sí le da. Entonces es muy muy importante este tema de operaciones básicas. ¿Qué más podemos hablar? Me interesa más que todo las propiedades. Vamos a hablar un poquito de las propiedades, ¿sí? Sabemos que está la propiedad conmutativa de la suma, la asociativa, el elemento neutro, súper importante, la distributiva. Entonces, ¿qué significa conmutativa? Que yo los puedo switchar, que los puedo voltear. 4 más 5 es lo mismo que decir 5 más 4, ¿sí? Me va a dar 9, ¿cierto? No importa si los volteo o no los volteo. La asociativa quiere decir que si yo voy a sumar 4 más 5 más 3, yo los puedo agrupar. 4 más 5, yo puedo sumar primero 4 más 5, y a lo que me dé le sumo 3. O puedo simplemente al 4 le voy a sumar lo que me dé de sumar 5 más 3. Usted lo puede hacer y le va a dar igual, ¿cierto? O lo puedo sumar de chorro, no importa, es viable. Tenemos otra muy importante. Uno siempre que ve el módulo, la gente dice que recontra pendejada, ¿cómo así que 4 más 0, 4 y es una propiedad? Si supiera lo importante que es el 0 en esta vida. El 0 es de lo más importante que hay en este planeta, por decirlo así. El 0 no suma, no resta, sí, eso es cierto, pero miren, por ejemplo, hay civilizaciones, si ustedes miran civilizaciones muy desarrolladas, la civilización maya tenía conocimiento del 0, y eso es mucho que decir, mientras que civilizaciones como la egipcia no tenían conocimiento. Creo que la egipcia no tenía conocimiento del 0, hay varias que no, ¿sí?
conocer el cero es muy importante. El cero en álgebra lineal significa que es uno de los elementos necesarios. Tener el módulo es uno de los elementos necesarios para que sea un espacio vectorial. Entonces, cuando hablamos de espacios, miren que nosotros hablamos de primera dimensión, que sería, digamos, la línea recta, ¿cierto? Y hablamos de segunda dimensión, que es el plano cartesiano, y hablamos ya de la tercera dimensión, que es lo que nosotros conocemos, digamos, en el diario vivir, y está la cuarta, quinta, n-ava dimensiones, ¿cierto? Y para que exista un espacio vectorial necesitamos al cero. Cero es una cosa, esta propiedad posibilitó muchas cosas en la matemática, la propiedad del módulo, ¿sí? Nuevamente, como les decía ahorita, hay cosas que en este momento nos toca tragárnoslas enteras porque las demostraciones son extensas, ¿cierto? Hay semestres enteros de ciertas demostraciones. Y la distributiva, que ahorita la hablamos con la multiplicación. También en la multiplicación tenemos lo que hablábamos ahorita, la conmutativa, que es lo mismo 4 por 5 que 5 por 4. No vamos a hacer extenso esta parte, que también podemos asociarla, ¿sí? 4 por 5 por 6 es lo mismo que tenerla, multiplicar primero 4 por 5 y tirarle el 6, multiplicar después por el 6, la asociativa, ¿cierto? Y en multiplicación teníamos lo que hablamos ahorita, la distributiva, 2 por, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta se le distribuye a todos, ¿sí? Sería 2 por 5 más 2 por 7 más 2 por 3, ¿cierto? Súper importante esto. Por si de pronto alguno no lo ha visto, recuerden que la multiplicación la representamos con una X, con un punto y en muchos casos hasta con un asterisco, ¿cierto? Es para que no confundan. Ahorita yo les puse por allá arriba es que la división por módulo es así con un porcentaje. No se confundan que sí, una cosa es el porcentaje y otra cosa es la división entera, ¿cierto? Entonces esto es otra forma de división que ustedes van a trabajar bastante en programación. Luego la trabajamos bien por claridad. Listo. ¿Qué más podemos hablar de estas propiedades? ¿No? Son básicamente eso. Quería hablarles como para cerrar, de tres cosas. La suma de fraccionarios, por ejemplo. En medio, 3 medios más 2 cuartos, pongamos aquí una resta, menos 1/8, ¿sí o no? Entonces acá a muchos les entra la crisis existencial porque dicen, no, yo no pude con eso en el colegio, eso es muy duro. Y yo les digo, no, hay dos maneras. A mí me gusta mucho la manera que me obliga a pensar, que es buscar el mínimo común divisor. Después, pues ahorita lo vamos a mirar. Y está la otra manera, porque ya vimos las propiedades, hay asociativas. Entonces yo sumo estos dos y al resultado le resto el octavo, ¿cierto? Entonces, y en el colegio les enseñan una forma que no me gusta, pero que ha sido muy útil para facilitarle la vida a la gente, que es esta. Yo voy a cambiar este número que no me gustó. Voy a cambiar este. Cambiémoslo por un 5. Que es la carita feliz, lo que llaman la carita feliz. Pues a mí no me gusta porque es netamente operativo y no me deja pensar, pero es muy útil porque, digamos, si yo estoy embalado y no tengo claridad del otro método, pum, aplico carita feliz y salgo de una, ¿cierto? Que carita feliz es esto. Hagámosla con otro color. Carita feliz es esto.
¿Qué significa esto? Es coja y multiplique la sonrisa, ¿cierto? 2 por 4, 8. Y multiplique en cruz, o sea, 3 por 4, 12, el signo más, y 2 por 5, 10, ¿sí o no? Y esto nos da 22 octavos, ¿sí o no? Esa es la famosa carita feliz. Y ya luego lo que hago es que sumo el otro elemento, en este caso es una resta, es 22 octavos menos un octavo, ¿sí? Y acá yo ya no tengo que hacer carita feliz, podría hacerla y el resultado sigue siendo el mismo, pero hay una propiedad de la suma de fraccionarios que dice que si el denominador es diferente, entonces busco un denominador común para los dos. Pero si el denominador es el mismo, lo que tengo que hacer es simplemente poner el denominador y opero lo que diga arriba. ¿Qué dice arriba? 22 menos 1. 22 menos 1, 21. Y listo, se acabó mi problema, ¿cierto? Entonces, esa sería la forma, digamos, generando asociaciones, ¿sí? Otro dice, no, yo la quiero hacer con el mínimo común divisor. El mínimo común divisor, entonces, es un número, el número más pequeño, que me los divida todos. El 8 se deja dividir por 2, se deja dividir por 4, se deja dividir por 8, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 8 dividido. Lo que hago es, cojo este número, lo divido este y lo multiplico por el de arriba. 8 dividido 2, 4, por 3, 2. 8 dividido 4, 2, por 5, 10. Y 8 dividido 8, 1, 1 por 1, 1. Y entonces vuelvo y me da lo mismo, 21 octavos, ¿sí o no? No importa el camino, yo no les exijo a ustedes un camino concreto, la matemática tiene infinitos caminos, entonces no importa por dónde usted se va, cómo lo hace, lo que importa es que lo sepa hacer y que usted diga, estoy contento, sé sumar fraccionarios y listo. Y así estamos bien todos. Vamos a mirar multiplicación de fraccionarios, por ejemplo, pues tenemos 3 cuartos multiplicado 5 séptimos. Por decir algo. La multiplicación es derecho, muy fácil. 3 por 5, 15. 4 por 7, 28. ¡Pum! Ya sabemos multiplicar fraccionarios, fácil. Que es que son 3. Y voy a poner a este negativo. Entonces, no, lo mismo. Si son 3, no hace lo mismo. Aquí uno fácil. A ver, 3. Entonces, aquí vamos a recordar algo. Ley de signos. Si los signos son más por más, siempre me da más. Si el signo es más por menos, me da menos. Si el signo es menos por más, me da menos. Y si el signo es menos por menos, me da más. Conclusión, signos iguales da más, ¿sí? Signos diferentes dan menos, ¿cierto? Entonces hagamos multiplicación de signos. Menos por más, acá hay un más, si usted no lo vea, no quiere decir que no esté, ahí está. Menos por más da menos, menos por más da menos, entonces la multiplicación me da negativa. Y ahora sí, derecho. 3 por 5, 15, por 2, 30. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Simplifico. Esto me da 15 y esto me da 12. Listo. Todavía hay más. Tercera me da 4, tercera me da 5. Entonces me da 5 cuartos. Listo. Esa es la multiplicación. Todo es derecho.
Profe, una pregunta, ¿no quedaría -5? Ah, claro, claro, nos comimos el signo, por eso se cae un puente. Es importantísimo. Vea, y ahora vamos con esta última, división. Entonces tenemos 3/4 dividido, por ejemplo, 5 séptimos, digamos. Entonces la división es también muy fácil. La división se hace en zigzag, ¿cierto? Entonces 3 por 7 para arriba, 3 por 7, 21 para arriba, 4 por 5, 20 para abajo, ¿sí? En zigzag. Ah, profe, y entonces ¿qué pasa si son varios? Pues lo hacemos igual, ¿cierto? 3 por 4 dividido 5 dividido, no sé, un tercio, por decir algo, para no hacerlo muy complejo. Pues miremos qué pasa aquí, en zigzag. 3 por 2 por 1 y para abajo, ¿cierto? Tengo que terminar el zigzag. 3 por 2, 6, por 1, 6, ¿cierto? Y el otro, 4 por 5 por 3 para arriba, 4 por 5, 20, 20, y 20 por 3, ¿cierto? Simplificamos, sexta 1, sexta 10, esto al final nos da 10, ¿cierto? Entonces la división es fácil. Tenemos otra que también la llaman la ley de la oreja, otros la llaman productos de medios y extremos, ¿cierto? Digamos esta, 3/4 dividido 5 medios, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es que multiplico los internos y multiplico los externos, y siempre el que está más arriba es el que queda encima. 3 por 2, 6, 4 por 5, 20, ¿cierto? ¿Por qué llama productos de extremos y medios? Porque los extremos y los medios son los que se multiplican, o la ley de la oreja, porque eso parece como una oreja al final, ¿cierto? No tiene ningún problema eso. Alguien me preguntaba ahorita, y eso puede haber unas digamos, ley de la oreja más grande, división dentro de división dentro de división, y yo, sí, eso puede pasar, pero ¿qué? Pero uno lo que hace es que, por ejemplo, acá hay una superdivisión, esta es una división más grande. Uno lo que hace es que coge los por bloquecitos, ¿cierto? Cojo este bloquecito primero, cojo este bloquecito y le hago la oreja, cojo este bloquecito y le hago la oreja, y después le hago la oreja a estos dos bloques, ¿cierto? No hay como una forma así que lo vamos a hacer toda de una. Tiene que tener una visión muy amplia, y es mejor como ir a la segura, ¿cierto? Esa es básicamente esta parte de multiplicación y división. Bueno, esto es, digamos, como nosotros vamos a terminar acá hoy, pero vamos a ver a terminar con estas propiedades de la potenciación, pero mañana las retomamos otra vez. Es nuestro punto de partida mañana, y es lo que veíamos ahorita: cualquier número elevado a la 0 da 1, cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. 5 a la 1, 5, 23 a la 1 es 23, ¿cierto? Esta, súper importante, a a la n sobre a a la m. Entonces resulta que es que yo tengo dos números, una potencia a la, digamos, a la 2, y multiplicado por a la 3, ¿sí? Por decir algo.
Entonces resulta que como tienen la misma base, esa es la claridad que hay que hacer, tienen la misma base, lo que hago es pongo la misma base y sumo los de arriba, 2 más 3. Esto me queda a la 5. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si es así? Digamos a la menos 2 por a la 5. Lo mismo. Esto me daría a la 3. ¿Sí o no? Listo. No pasa nada, sumar. Sigue la otra propiedad que dice que, bueno, y si son multiplicaciones, digamos a la 2, perdón, divisiones, sobre a la 5, ¿sí? Entonces lo que se hace es una resta, a la 2 menos 5, ¿cierto? Esto me viene dando a la menos 3. Y entonces acá encontramos otra propiedad que alguien diría, ¿no? ¿Cómo así que una potencia negativa? No me cuadra. Entonces dice otra propiedad que si el exponente es negativo, lo que hago es simplemente lo tiro para abajo y queda a la 3. ¿Sí? Eso es lo que significa ese exponente negativo. Profe, y si yo tuviera 2 sobre a la menos 5, pues es lo mismo que decir 2 lo tiro para arriba. Si yo quiero un exponente negativo, volverlo positivo, lo tiro para Profe, abajo. qué pena. Sí. ¿Me puedes explicar por qué menos 3? Ok. Menos 3. Esta. Porque estoy restando 2. La propiedad dice que cuando tengo la misma base en una división, pongo la misma base y resto los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Entonces sería 2 menos 5 me da menos 3. ¿Cierto? Y la nueva propiedad, la otra propiedad que estamos viendo aquí de una vez simultáneamente es que si yo tengo un exponente negativo y lo quiero volver positivo, lo mando para el lado contrario. Si él está arriba, pues lo mando para abajo y me queda positivo. En este caso, él estaba negativo abajo, a la menos 5 abajo, y lo quiero positivo, pum, lo mando para arriba y me queda positivo. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, mírala acá están las propiedades. Esta es la de la división, que se restan los exponentes, ¿cierto? Y acá está la del negativo, la tengo aquí abajito, sino que las cogí de una vez las dos, ya que el ejemplo se prestó para eso. ¿Eso no es un poco injusto? ¿Cómo? ¿No es un poco injusto? ¿Por qué injusto? O sea, por simple conveniencia ponemos el número abajo, o sea, si nos dio con un exponente negativo fue por alguna razón, ¿no? O sea, sí. Las matemáticas nos llevaron a que fuera negativo. Sí, ¿Por qué por acomodarlo tendríamos que decir, pongámoslo abajo? Bueno, hay dos cosas. Volvemos a lo de demostrar, a lo que cada propiedad de esta está demostrada. Entonces, se sabe que si yo lo tengo negativo el exponente y lo cambio de posición, lo mando al denominador, se me vuelve positivo. ¿Para qué me sirve? Me sirve para dependiendo de la necesidad que yo tenga operacional, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo ejercicios de polinomios y yo necesito cancelar variables, es más fácil ver variables en positivo que en negativo, ¿cierto? Pero pero es la necesidad, digamos, las propiedades están hechas para las necesidades que están demostradas para las necesidades que yo tenga operativas. Como veíamos ahorita, por ejemplo, en la suma de fraccionarios, que yo cogía, si íbamos a hacer la carita feliz, cogía las dos primeras y luego cogía la tercera, usé la propiedad asociativa, ¿cierto? Pero la propiedad me la pide el problema es el que me va dando como la necesidad de ir usando una o usando otra propiedad. ¿Listo? Ok, a la final es porque no va a haber ningún cambio en el resultado como tal, ¿no? Sí, no cambia el resultado, o sea, a a la menos n es lo mismo que decir 1 sobre a la n, no cambia el resultado, ¿sí? Y volvemos a algo que sí, que es triste decirlo, pues, pero en un curso de un mes nos toca tragarnos esto, ¿cierto? Total. Sí, no es posible pues que abarquemos eso, pero ahí están las demostraciones y son muy bonitas. Hay demostraciones que
que son súper locas. Incluso alguna vez vi una muy loca que demostraba que uno no era igual a uno. Y uno, pues, casi me estalla la cabeza ahí, pero sí, pero hay demostraciones muy bacanas. Y estas todas están, pues lamentablemente esto no lo tenemos que tragar, pues en un mes no nos da para ver eso. ¿Por qué esto? ¿Cierto? Bueno, listo. Tenemos esta última propiedad, veamos esta propiedad que es la del producto, que en el producto se vuelve distributiva, ¿cierto? Si yo tengo A por B en un producto a la 3, entonces simplemente le distribuyo a cada uno su exponente a la 3, ¿sí? Y se acabó el problema. Lo mismo para la división. A dividido B a la 3, entonces nos vamos con A a la 3, B a la 3, ¿cierto? Básicamente es eso. No tiene ninguna complicación esta propiedad, se distribuye. ¿Qué más? Esta de la radicación se las voy a mostrar. Esta de la radicación nos dice lo siguiente. Nos dicen que la radicación es una potenciación. Entonces, si yo sé potenciar, sé radicar. Si yo me sé las propiedades de la potenciación, entonces me sé las de la radicación. ¿Sí? Mato dos pájaros de un tiro. ¿Qué significa esto? Significa que esto es lo mismo que decir A a la n sobre m. O sea que la radicación son las potencias de forma fraccionaria, ¿sí? En forma fraccionaria las puedo mostrar de una forma así. Por ejemplo, si a mí me dicen raíz cuadrada de 8, esto es lo mismo que decir 8 a la 1 medio, ¿sí? Acá hay un unito escondido también, ¿sí? Yo siempre les digo a todos que los números, llamémoslo el número 8 por ejemplo, tienen muchas cosas escondidas alrededor. Acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un más escondido, ¿cierto? Hay muchas cosas escondidas alrededor de él, ¿sí? Entonces acá hay un unito y esto es un 2, ¿cierto? Entonces queda 8 a la 1 medio. ¿Cómo así? Entonces raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 7 de 7 a la 2, sí, eso se puede expresar como 7 a la 2 tercios. Y listo, y se acaba el dilema ahí, ¿cierto? Esa es como la expresión de este. Listo. Bueno, aquí tenemos que se multiplican los exponentes. Esta también es importante. Tenemos que si yo tengo a la n y lo elevo a la m, lo que tengo que hacer es multiplicarlos n por n. O sea que si yo tuviera 7 a la 2 elevado a la 3, esto me daría 7 a la 6, ¿cierto? 2 por 3, 6. Eso es lo que me dice esa propiedad. Y digamos que, bueno, vamos a parar ahí, porque mañana seguimos con la radicación y con otra parte de tema. Les resuelvo dudas, inquietudes que hayan tenido, sugerencias, recomendaciones. Si ustedes ven un tema que digan, sería muy bueno que viéramos este tema, podríamos tratar de sacarle un espaciecito, pues, y que sea acorde a programación, ¿cierto? Que usted diga, yo sé que esto nos sirve, porque siempre pues nos generamos inquietudes. Lamentablemente el tema de demostraciones no nos da para hacerlo, pero ahí están, uno las busca y son muy bacanas. Y lo que les decía, la geometría, por ejemplo, euclidiana, que es demostrar toda la geometría que conocemos desde el punto, como lo hicieron los griegos, es súper bacano todo, pero eso es un semestre completo de estudio de geometría. Bueno, ¿alguna duda al respecto? Profe, una pregunta. Sí, Fabio. El tiempo que tú has programado, el que tienes programado, todo. Qué pena, voy a volver a subir el volumen que no te escuché bien. Y el tiempo que tenemos, o que hay programado, ¿se alcanza para ver el tema?
Sí nos da el tiempo. Nuevamente, como te decía, el objetivo no es hacer profundización en elementos innecesarios. Yo sé que la álgebra de Boolean es extensa, la álgebra de Boolean usted puede gastar 1 o 2 semestres en eso. ¿Qué me interesa a mí de la álgebra de Boolean para ustedes? Que sepan leer sintaxis de la álgebra de Boolean, no más. Yo no me voy a sentar con ustedes ni los voy a poner a hacer tablas de verdad extensísimas que no tiene significancia para nosotros. Lo que nosotros necesitamos, este es un curso de matemáticas que vamos a ver los elementos necesarios. Ahí decía sistemas de ecuaciones lineales, claro, es que la álgebra lineal también es de 2 semestres, pero ¿qué necesitamos del álgebra lineal? Saber qué es una matriz, saber qué es un vector, saber cómo se ven, cómo funcionan, cómo se resuelve el problema y listo. No necesitamos más información de ahí, ¿cierto? Entonces, claro, no, mira que lo que vimos hoy, que fue cosas en cierta forma de repaso que nos ayudan a visualizar, pues a recordar y a pulir. A veces tenemos un vacío y entonces ese vacío lo pulimos acá. Nuevamente, tenemos, por ejemplo, al final de la clase, yo siempre les voy a dar estos 10 minuticos para que alguien me diga, tengo este problema, vamos a mirar este ejercicio, y lo miramos ahí en 5 o 10 minuticos, no hay ningún problema. Como les decía, ahí el temario se ve grande, pero no, realmente no es un tema a profundidad, es un tema de lo necesario, lo que les decía ahorita con las demostraciones. No vamos a entrar en demostraciones porque no nos daría el tiempo jamás, pero sabemos que vimos las propiedades, no demostramos las propiedades, pero vimos que existen y cómo son. En lo que nosotros vamos a ver todos los días de matemáticas. 3 días, vemos lunes, jueves y viernes, vemos 3 días matemáticas, donde eran las clases de TIC, si no estoy mal, era que les daban a ustedes. Son 3 días. El horario que me dieron era de 8:15, porque ustedes tienen como un descanso a 10, ¿cierto? ¿Tienes los días? ¿Días de TIC? Sí, donde eran las TICs. Yo tengo que eran acá, después yo les muestro el horario. Lo que tengo es esto, de 8:15 a 10 era el 4:28, que era el horario de TICs. Ah, bueno, el viernes, mañana es diferente, mañana es a las 6, ¿sí? Mañana ustedes es a las 6. Mañana vemos matemática a la primera hora. Mañana ven matemática a las 6, correcto. Se les voltea el horario en ese, y el 4:30 la ve a las 8. ¿Sí? Ese es como el horario que tienen ustedes. Bueno, antes de irse, escríbanme el nombre de ustedes en el chat para pasarlos a la asistencia, listo, además que como hay unos que tienen nombres diferentes, entonces que queden bien el nombre ahí, y cualquier cosa me van comentando, listo. Claro que sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Muchachos, la idea de esto es que aprendan, no se vayan a quedar con dudas de nada, que eso, y no les dé miedo equivocarse, que es que ustedes como programadores se van a dar cuenta que el error es la constante. Uno se equivoca todo el tiempo y ¿qué hace? Corrige, eso es lo que hace la gente, corregir código. Total, veo el panorama claro. Profe, gracias. Listo, con gusto. Pero una pregunta, ¿usted es ingeniero en qué? Yo soy ingeniero químico, pero tengo maestría en gestión de tecnología, he hecho varios diplomados en programación, pues manejo Python, VBNet, Java, JavaScript, pues toda la parte de frontend y backend. También tenemos por ahí, estoy trabajando mucho tiempo con unos canadienses con Inventor. Inventor es la evolución del AutoCAD, modelación 3D. Entonces sí, hay lo que les decía, ustedes estudian una cosa y empiezan a abrirse el mundo para 1000 cosas, ¿sí?
Y yo he estado en industria y he estado en docencia. O sea, yo como tengo 10 años de docencia, tengo también otros 10 en industria, ¿cierto? Entonces, he estado así en movimiento. Muchas gracias, profe, por la clase. Con mucho gusto. Profe, qué pena, puedo notar de que están grabando la clase. Sí. ¿Estas clases las comparten? Sí, yo voy a montar todas estas clases al Drive, ¿sí? Yo se las voy compartiendo. Y si no, les diré, y si en su defecto no me monta el Drive, les diré dónde se las comparto. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, profe. Con gusto. Sí, todos se los voy a montar al Drive. Ya mañana por ahí en la tarde yo creo que ya lo deben tener todo listo. Lo que pasa es que el tema de usuarios y de permisos no está habilitado hoy, que lo estaba haciendo. Bueno, Esteban, buenas noches, muchas gracias.